quiero decirte que cuando uno estudia el tema de las primicias, uno encuentra que era de tanta importancia para el Señor. Cuando el Señor habla de la primicia, es de lo primero. La palabra primicia significa lo primero. Y el primer fruto de la tierra era del Señor. El primogénito en una familia era del Señor. La primera cosecha en el año era del Señor. Y el Señor lo dispuso así para mostrarnos varias cosas. Quiero enseñar a la iglesia esta mañana por qué razón el Señor está hablándonos de primicias hoy. Y es que cuando comenzamos un año, tenemos que ver cómo va, la manera como comenzamos el año, la manera como queremos también terminar el año. Y usted no quiere comenzar este año de la misma manera que terminó el año anterior. Usted quiere comenzar este año renovado, fresco, bendecido. Usted quiere comenzar este año proyectado, con proyectos, con metas, con vida, con salud. ¿Cuántos dicen amén? Usted quiere comenzar bien el año. Entonces el Señor les estableció estas primicias para que ellos hicieran lo siguiente. Él estableció 3 tiempos en el año cuando la congregación, la iglesia, tenía que presentarse delante del Señor. Uno al principio, que lo llamó la Pascua; otro en la mitad, que lo llamó el Pentecostés; y otro al final del año, que se llamó la fiesta de tabernáculos. Y dentro de la fiesta de tabernáculos ellos ofrecieron primicias, y también en el comienzo de la cosecha, en marzo, abril, en Pascua, ellos ofrecieron primicias. ¿Qué quiere decir eso? Ofrecían primicias cuando ellos querían mostrar al Señor que si el Señor les bendecía en las primicias, entonces el resto de la cosecha también iba a ser bendecido. Voy a poner un ejemplo. Si tú tienes, vamos a decir, un carro y estrenas un carro. ¿Cuántos quieren estrenar carro este año? Pero sin pico y placa, no híbrido, en el nombre del Señor. Entonces estrenas tu carro y tú sales a la primera vuelta. Me acordé de un video que vi, pero sales a la primera vuelta y lo estrellas. ¿Cómo te sentirías? Tú dices, me estrellé, preciso estrenando este carro, y yo no quería, yo quería que todo saliera bien. Y tan distinto es que cuando sacas un carro del concesionario, vas a dar la primera vuelta y tú dices, Señor, guíame. Señor, por favor, llévame conmigo, que nadie me estrelle, nadie se me acerque. Y más si se lo prestas a la esposa, ¿no? Tú no quieres que le pase nada a ese vehículo, y tú vas clamando. Ahí sí oran los hombres, ahí claman al Señor, aprenden a interceder, ¿no?, por la esposa, que nada le pase a ese carro. Y cuando dan la primera vuelta y regresa conmigo, dice, gracias, Señor, me protegiste en este primer viaje. Y entonces uno como que quiere que lo primero salga bien, ¿no?, y salga perfecto. Y todo inicio, todo proyecto, todo comienzo de todo proyecto, uno quiere que salga bien, que salga perfecto. Y si tú quieres que eso pase en tu año, consagra este año para el Señor. Dile al Señor, Señor, yo quiero que esta vuelta salga bien. Y para que esto salga bien, desde el comienzo voy a estar orando. Desde el comienzo me voy a consagrar para ti. No voy a esperar al final, cuando ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer este año como iglesia es que sentimos reactivarnos en oración, reactivarnos en el ayuno, reactivarnos en buscar al Señor, como con los grupos de crecimiento, en las madrugadas de oración, en todo lo que nosotros tenemos. Pero para hacer eso necesitamos recargarnos espiritualmente. Y ellos, al presentar las primicias, lo que hicieron fue decirle, Señor, yo te estoy ofreciendo lo primero porque quiero que lo demás tenga bendición. Fue la manera como el Señor encontró de bendecirlos a ellos. Ningún otro pueblo hacía eso, pero ellos hicieron esto. Tomaron, vamos a suponer, ¿no?, y sacaron una cosecha de limones. La primera cosecha de limones la llevaron al Señor y la consagraron para el Señor. Y dijeron, Señor, estos limones han salido porque en tu voluntad, en tu bendición, Señor, los has puesto en nuestras manos. Toma esto para ti, y se lo dieron al Señor. Y la idea entonces era que el Señor tomara esta ofrenda y, por haber ellos mostrado esa actitud en el corazón, les bendijera con una cosecha mucho más abundante de los otros limones que tenían. Eso, lo mismo las uvas, las naranjas, el trigo, la cebada, el maíz y absolutamente todos los campos que ellos cultivaban. Ahora, nosotros no cultivamos el campo hoy en día, pero tenemos otras cosas que tenemos que hacer. Tenemos un trabajo, tenemos proyectos de casarnos, de hacer una familia, de tener un hijo, de cambiar de universidad, de cambiar el colegio a los hijos por un colegio mejor, de hacer un viaje, de aprender otro idioma y tantas cosas que tenemos, ¿no? Pero el Señor nos está enseñando las claves.
La clave para que Él pueda bendecir un proyecto en tu vida es que tú le des la primicia al Señor. Esa fue la forma como el Señor les quiso enseñar. Ahora vamos a verlo también en otro pasaje. Vamos a verlo en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Búscalo allí, por favor, en tu Biblia. Mateo capítulo 6 y el versículo 31. Y como dice el Señor: no os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora el versículo 33, ahí están las primicias, la misma idea. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué, hermanos? Añadidas. Entonces el consejo de Dios es: no comiences por la añadidura. Siempre comenzamos es por la añadidura. Entonces queremos algo, queremos tener algo de parte del Señor, y entonces empezamos a desesperarnos y nos angustiamos y perdemos el sueño. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pero Señor, ¿será que sí me sale o no me sale ese negocio? O tengo esta meta, y empezamos como a angustiarnos. Y la angustia del alma no cambia las cosas. Lo que cambia las cosas es tu confianza en Dios y en ponerlo a Él en primer lugar. Cuando dice aquí: pongan primeramente al Señor, busquen al Señor primeramente, es el mismo principio de lo que ellos aplicaron durante las primicias. Se aplicaba para las cosechas, pero también para los hijos. ¿Sabías eso? El primer nacido en la casa de una familia era para Dios, era para el Señor. Entonces ellos tomaban al hijo y lo llevaban al Señor y decían: Señor, este es tuyo, te lo regalo, Señor. ¿Quiénes son primogénitos aquí? Levanten la mano todos los primogénitos. Ustedes se me quedan aquí hoy, por favor. Son del Señor. Era tan así. O sea, vemos ese principio vez tras vez en la palabra de Dios. Para que ellos no tuvieran que dejarlo en el templo, ellos tenían que redimirlo. Dios inventó el método también de cómo redimirlo o rescatarlo. Entonces dijo: para que toda esa gente no se quede aquí, entonces vamos a hacer otra cosa. Y inventó otro sistema en el cual ellos redimían el primogénito con una ofrenda. Y dejaban una ofrenda y se llevaban a su hijo. Y era muy lindo, porque lo que representaba era que ellos consagraban a su primer hijo para el Señor, y era el hijo de la bendición de ellos. Entonces siempre el mayor tenía una bendición especial. Se dice que tenía una herencia especial también. Él recibía una doble porción de la herencia, aparte de sus hermanos. Los hermanos recibían una sola, pero el mayor recibía doble porción. ¿Cuántos quieren recibir doble porción este año? ¿Qué tienen que hacer, hermanos? Consagrarse para Dios. Decir: Señor, yo me voy a comportar como el primero, como el primogénito. ¿Cuántos son los primeros cristianos de su familia? Levanten la mano. En el sentido espiritual, ustedes son primogénitos. Y lo que la Biblia dice es que la misma bendición que está sobre el primogénito pasaba a los demás también. Cuando esto sucedía, toda la familia era bendecida. Dios nos puso el método para que nuestros hijos fueran bendecidos. Y Él dijo: los primogénitos serán bendecidos. Cuando tú los presentas al Señor, yo voy a bendecir al primogénito de una manera tan fuerte y tan firme, que todo el resto de la familia lo va a conocer. Y por eso era la bendición sobre el primogénito. ¿Recuerdas a Esaú y a Jacob? Como pelearon por la bendición, era por eso, porque la bendición era para el primogénito, para el primero que había abierto la matriz o había nacido. Entonces, en el sentido espiritual, tú también eres un primogénito, y tenemos que consagrarnos para el Señor nosotros mismos. Ahora, Él dijo: la fiesta de las primicias entonces muestra la actitud de una familia, la actitud de un padre, la actitud de una madre, de decir: Señor, esto que he recibido de ti, yo lo vuelvo a ti y lo consagro para ti. Y como es tuyo, Señor, tú lo vas a cuidar, lo vas a bendecir mucho mejor de lo que yo lo haría. Y cuando ponemos esa confianza en las manos del Señor, el Señor nos lo devuelve y dice: ahora puedes confiar en mí, que yo te voy a proteger y te voy a respaldar. Este principio lo puedes hacer con un carro. ¿Sabías eso? Puedes decir: este carro es vamos a pasear este año y a llevarnos por todo lado, y que nos meta por allí y que nos meta por allá. O tú puedes decir: Señor, este carro es tuyo, te lo doy a ti, Señor, bendícemelo. Pero todo lo que yo haga en este carro tiene la bendición de Dios. Cuando tú me lleves, Señor, en este carro, bendíceme. Cuando yo salga en la noche, Señor, protégeme, Padre. Especialmente los días de pico y placa, Señor, que yo no caiga en las manos de los policías de tránsito, Señor.
que yo me acuerde, porque hay otros que se les olvida, ¿no? Y todo eso, Señor, protégeme. Sea tu bendición sobre nosotros para no perder, para que todo nos vaya bien, Señor. Y eso es el significado de las primicias. Entonces, en primer lugar, muestra la actitud del pueblo, pero en segundo lugar, significaba ofrecernos a nosotros mismos en gratitud al Señor. O sea, habla de una cultura de gratitud en el pueblo del Señor. De que nosotros no podemos andar por la vida, hermano, como mucha gente que desconoce este principio y no le agradece nunca a Dios todo lo bueno que ha recibido de parte de Dios. ¿Sí? Tus hijos cuando viajan al extranjero son protegidos por el Señor. En estos días Paula está viajando y nos llamó y nos dijo que se había enfermado y no se sabe si era COVID o no, pero estuvo muy mala, estuvo con tos y con fiebre y con gripa y todo. Y empezamos a orar por ella y dijimos, Señor, no podemos ayudarla, estaba en otro país y nosotros teníamos que confiar en el Señor, que el Señor le va a sanar. Y solo pudimos reunirnos con ella virtualmente, orar por ella, bendecirla, acompañarla, darle palabra de bendición, estar allí como padres, ¿no? Pero ya no podíamos estar con ella para tomarle la temperatura y darle el agua de panelita con limón y todo eso. Ya no podíamos hacerlo. ¿Qué nos quedó, hermanos? Confiar en Dios. Señor, ella es tuya, Señor. Nosotros la consagramos a ti. Cuando ella nació, la trajimos a la iglesia y la presentamos delante de ti y dijimos, Señor, la vida de ella siempre estará en tus manos y tú la vas a cuidar mejor de lo que nosotros haríamos. ¿Qué creen, hermanos? El Señor la sanó, la cuidó y hoy está bien, está perfectamente y pasó por esa enfermedad sola. Ella siempre nos tuvo a nosotros, pero ahora le tocó sola, aunque no estaba totalmente sola. ¿Saben con quién estaba ella? Con el Espíritu Santo, con el Padre amoroso, con el Señor Jesucristo. Ella estaba acompañada de los ángeles de Dios. Dígame amén. Denle un aplauso al Señor si creen esto. Dios sana. Ahora, dice en Levítico capítulo 2, versículo 11. Levítico 2:11 dice: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Señor. Y quiero explicarles rápidamente que toda primicia tenía que ofrecerse al Señor sin levadura. O sea, tú no podías presentar un pan hecho con el trigo que acabas de sacar de la tierra y presentarlo al Señor y ponerle levadura inmediatamente. Voy a explicarles qué hace la levadura en el pan. La levadura lo que hace es inflarlo. Si tú no le pones la levadura, él queda planito, pero cuando le colocas la levadura, él queda así infladito. Entonces, muchos panaderos saben esto, que le colocan al pan la levadura porque así tienen que invertir menos en harina y más airecito en el pan. Entonces tú crees que el pan está grande, pero realmente está lleno de aire. Hay mucha gente que se come el pan así, pero realmente está comiendo un pan de baja calidad. Un pan de mucha calidad es un pan que no está inflado. Entonces, cuando el Señor les habló y les dijo, ustedes cuando se presenten a mí tienen que traer panes sin levadura. Él dijo sin levadura. Y luego en otra fiesta, Él estableció lo siguiente. Él les dijo, ustedes tienen que buscar por toda su casa durante 7 días toda la levadura que haya, porque ellos hacían pan. Y luego de buscarla, ellos estaban examinando la casa y cuando encontraron la levadura, ellos tenían que sacarla de allí para que la casa estuviera sin levadura. ¿De acuerdo? Entonces se le llamó la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, ¿por qué el Señor? ¿Qué tenía el Señor contra la levadura? No era contra la levadura en sí. Era un símbolo. Y lo que significaba es que nuestras vidas no deben ser infladas en lo falso. No deben ser infladas en un orgullo y en la vanidad, sino que nosotros teníamos que tener el carácter en nuestras vidas para que estuviéramos sin la levadura. Más adelante el apóstol Pablo nos explica mejor y nos dice que la levadura se trata del pecado de la gente, de las cosas que hacemos que ofenden a Dios y ofenden su santidad. Y entonces ahí fue donde el Señor dijo, nunca me presente una ofrenda con la levadura, sino una ofrenda sin la levadura. Cuando comenzamos el año y estamos pensando en esto de las primicias, tenemos que decirle al Señor, Señor, tal vez también hemos pecado. No hemos hecho lo correcto, Señor. No hemos usado nuestros ojos para hacer lo correcto. No hemos usado nuestras manos para lo correcto. Tal vez alguno u otro se ha desviado del camino del Señor.
necesita una reprensión, tal vez necesita un obstáculo de parte de Dios, una palabra. Pero lo más que necesita es consagrarse al Señor nuevamente. El pan sin levadura representa la vida que es consagrada para el Señor. Conságrese usted este año para el Señor. Que lo primero en su vida, que lo primero en este año sea usted decir: Señor, te consagro mi vida va a ser santa. Pero no solamente tu vida, la vida de tus hijos también. ¿Cómo están andando tus hijos? Y repréndelos. Si no están andando bien, repréndelos. Cuando un hijo utiliza una palabra que no debe utilizar, yo lo reprendo. Podrán tener 20, 30, lo que tengan de años, pero sigo reprendiendo: no utilice esa palabra, por favor. Y siempre les digo: yo no utilizo esas palabras porque ustedes van a utilizar una palabra así. Los jóvenes de hoy son muy livianos en eso. Y han confundido modernidad con usar malas palabras, con ver películas pornográficas, o sea, eso no es lo que te acerca a Dios. La santidad es lo que te acerca a Dios. Cuando Dios les habló: ustedes van a tomar estas ofrendas en serio, les dijo: ustedes tienen que consagrar su vida para que sea también un pan sin levadura para el Señor. Desinflen su vida del pecado. Y más adelante, allá en 1 Corintios, les dice: vamos a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, sin la levadura del orgullo, de la hipocresía, de las falsas palabras, de las enemistades, de todo eso, del rencor. Vamos a celebrarlo sin eso. Entonces yo les dije que hoy íbamos a consagrar este año. Pero la pregunta es: ¿estás listo para decirle: Señor, sí, tal vez yo no me he comportado bien, ¿no? No he andado bien en tus caminos, me he apartado de ti, no he estado bien en oración, no he estado bien conectado contigo, Señor, y eso ha traído resultados en mi vida, que me he separado de ti. Y alguien separado del Señor, inmediatamente sus manos se untan del pecado, automáticamente. Una persona que no vuelve a la iglesia, una persona que ya no ora, una persona que no hace su devocional, una persona que inmediatamente se contamina en el espíritu. Uno no puede decir: yo voy a andar en santidad, pero alejado de Dios. No puedo. Tengo que estar cerca de Dios para estar en la santidad de Dios. Entonces, eso se llama consagración. Dígale que está a su lado: conságrese este año para el Señor. Guarda tu corazón en pureza. Es lo que te está diciendo la palabra del Señor. No pierdas tu pureza, la pureza. Yo sé, hermanos, que este mundo cada día es más difícil pensar en la pureza. Ayer estábamos viendo una película de Disney y ya aparece LGBTQ, aparece homosexualismo abiertamente. O sea, en Disney, una película para niños, para adolescentes, para jóvenes, y está apareciendo abiertamente. Entonces, tenemos que filtrar todo esto, hermano. Yo sé que es difícil, ¿no? Es como el riñón. El riñón filtra la sangre para que sea pura. Pero si el riñón no hace eso, todo el cuerpo se contamina y se muere. Ustedes, hermanos, son el riñón en su casa. Ustedes tienen que filtrar, purificar el aire, purificar el ambiente espiritual en su hogar. Por eso insistimos, ¿no? Hay que abrir los grupos de crecimiento en tu casa. ¿Por qué? Porque tú quieres que la palabra de Dios se predique también en tu casa. ¿Cuántos necesitan eso? Tener palabra de Dios en el hogar, hermano. La protección, la cobertura, la restauración de Dios, la sanidad de Dios, la santidad de Dios en tu casa. Es que esta promesa no era solamente para el templo. La primicia era para llevar la casa. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor al final del culto. Mira lo que dice Pablo, 1 Corintios 5, 7 al 8. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En otras palabras, hermano, hay que ajustarse a la palabra de Dios. ¿Has dicho mentiras? ¿Tus ojos no han estado consagrados para el Señor? ¿Tus palabras no han honrado la santidad de Dios? Ajustalas. Dile: Señor, yo quiero comenzar este año bien, Señor.
Y si tengo que limpiar mi corazón y esforzarme en esto, también lo quiero hacer, Señor. Que esa sea mi primicia. Tan lindo esto. Tú eres la primicia. Tú mismo eres esa ofrenda, ese pan que se presenta en la presencia del Señor. Oh, yo no quiero un pan inflado. Yo no quiero un pan contaminado. Yo quiero un pan puro en la presencia de Dios. Y entonces cuando Dios recibía ese pan sin levadura, decía: es tal como yo quiero ver a mi pueblo. Lo quiero ver sin hipocresía, sin malicia, forma de pensar en maldad, sin malicia, con la sinceridad y con la verdad, en una vida de arrepentimiento al Señor. Y entonces eso traía también la bendición de Dios para nosotros. ¿Cuántos de nosotros le pedimos bendición al Señor? Y decimos: Señor, bendíceme en todo. Pero somos cristianos así como regulares, sin compromiso, perezosos, sin buscar al Señor, sin esfuerzo para Dios. Entonces encontré que la misma palabra primicia significa esfuerzo. Ninguna primicia se presentaba sin esfuerzo. Era un esfuerzo. Tomar los primeros frutos, llevarlos al Señor, limpiarlos y presentarlos. Era un esfuerzo. Esfuérzate este año más por el Señor. Esfuérzate este año en caminar con Dios. En tercer lugar, al separar la ofrenda del año, esto era lo que hacían ellos, separar una ofrenda en el año, ¿no? Ellos mostraron la importancia que tiene Dios para ellos. O sea que era una expresión de gratitud. La primicia mostraba la gratitud de ellos. Entonces, ¿cuánta gente hay que viene a la iglesia pero nunca le agradece al Señor? ¿Cuánta gente hay, hermano, que a veces levantamos una ofrenda y dice: eso no es conmigo? ¿Por qué? Porque no tiene una actitud de gratitud en su corazón. Es que la primicia era para Dios. La primicia mostraba la gratitud, el corazón. Estoy agradecido con mi Dios. ¿Han notado que la gente que es ingrata, hermano, a veces a uno le fastidia a la gente así, ¿no? Gente ingrata. Tú haces lo mejor, puede que te esfuercen a hacer lo mejor para ellos y ni gracias te dan. Tan difícil que es eso. Esforzarse uno para agradar a una otra persona, pero no lograrlo, y ni la gracia le dan a uno. Y el año pasado estudiamos muchísimo la gratitud, ¿no? Recuerdan, todo un mes estudiamos la gratitud, porque eso no se puede perder en la iglesia. Tienes que ser una persona agradecida. Eso es una obligación de nosotros. ¿Cómo yo muestro mi gratitud al Señor? Muchas maneras. Yo leo mi Biblia, yo hago mi devocional, yo voy al grupo de crecimiento, yo voy a la iglesia, pero también, hermano, yo doy una ofrenda para el Señor especial, que no es impuesta, no es obligatoria, es de mi corazón hacia Dios. Es la manera como yo le muestro mi gratitud al Señor. Quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos Dios el año pasado les proveyó todos los meses del año? Levanten la mano. Todos los que Dios les proveyó. Eso, hermano, es una bendición de Dios. No todas las iglesias tienen eso, ni en todas las ciudades, ni en todas las generaciones, no, hermano. Hay mucha gente que aguanta, que pasa por dificultad, por necesidad, que ha estado mal, no ha podido trabajar por enfermedad, que no ha prosperado, que no ha progresado, que hace tiempo no la llaman a un trabajo, que encuentra con dificultad conseguir el alimento. Nosotros hemos sido bendecidos en eso. Y entonces nuestra primicia es ¿para qué? Para agradecerle a Dios, decirle: Señor, estoy tan agradecido contigo de que por lo menos yo en estas y estas cosas yo he podido cumplir, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Que yo sea un cumplidor siempre de mis obligaciones. Yo no sea una persona que no pago impuestos, que no pago, que voy a un restaurante y no dejo propina, que yo no tenga un corazón así, Señor. Que yo tenga un corazón generoso, agradecido. Vi un video hace poco de una persona en Estados Unidos, y ella es una mujer, está embarazada y es una mesera, una camarera. La persona que recibe la atención, entonces la llama al final. Ella está esperando una ofrenda, $5, $10, y le llama y le dice: todos aquí sabemos de tu esfuerzo, que estás viniendo a trabajar embarazada, y hemos reunido entre todos y queremos darte una excelente propina hoy. Le dieron $1,000. Cuando ella toma la propina, ella se pone a llorar inmediatamente.
y dice, yo no esperaba esto. Claro que no lo espera, porque los actos de gratitud son inesperados, nacen del fluir del corazón agradecido con el Señor. No es por imposición ni obligación. Por eso el Señor les dijo, ustedes presenten su primicia, para que nunca se olviden de que yo he sido el que vela por ustedes en sus necesidades. Nunca los he dejado, ni los voy a desamparar. Voy a estar con ustedes todos los días de la vida. Voy a proveer para ustedes lo mejor del cielo y de la tierra. Dice que las piedras van a ser de bronce y de hierro, y que los campos van a estar llenos de leche y miel para sus hijos. Y el Señor ha entrado en pacto por sus hijos y les ha dicho, porque los de afuera tendrán necesidad, pero mis hijos siempre tendrán todo lo necesario. Nunca carecerán de nada, porque yo soy el que velo por ellos, soy su pastor y nada les faltará, dice el Señor. Cuando dicen amén, yo estoy seguro que cuando yo le doy mi primer lugar a Dios, Él también me pone de cabeza. Porque Él dice, serás cabeza y no serás cola. Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado, dice el Señor. Sal de deudas. Dile a la persona que está a tu lado, sal de deudas. Y dile así, empieza con las tarjetas de crédito. Cancela todas las deudas de tarjeta de crédito. Sal de eso. Hermanos, están al 27, al 28, al 31% efectivo. O sea que se subieron 3 veces las tasas de interés. Sal de eso. Cancela todo eso. No vivas a crédito. No pagues el mercado este año con tarjeta de crédito. No pagues el tamal con tarjeta de crédito. No pagues el chicle con tarjeta de crédito. No, esa no es el estilo de vida de los hijos de Dios. Y a veces uno se le olvida. Y uno empieza con deuda y deuda y deuda y deuda. Y cuando llega el momento en que tú tienes que ser generoso para Dios, no tienes, porque estás endeudado. Y eso no glorifica al Señor. Entonces, trae un estilo de vida de libertad. Mira esto tan especial. El Señor te enseña que presentando tú lo primero al Señor, el Señor está dándote lo mejor que Él tiene reservado para sus hijos. No te faltará nada. Ten esa certeza y esa seguridad. Este año vendrán clientes a pedir tus productos y tus servicios. Este año vas a tener pacientes si eres dedicado a la salud. Este año vas a tener clientes en tu negocio. Este año la gente va a buscar tus productos con preferencia. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque eres un hijo de Dios que conoce el principio de honrar al Señor con las primicias, y como resultado de eso, Dios te honra a ti, porque Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Dios honra a los que le honran. Ellos tomaron esa decisión y dijeron, vamos a darle lo mejor a Dios. No lo peor, vamos a darle lo mejor a Dios. ¿Recuerdas a Abraham? Abraham ora por casi 25 años por un hijo. Dios le había prometido un hijo y él está orando y orando y orando, y nada que viene el hijo. Y un día tiene una excelente idea con la esposa, y la esposa le dice, pues busca otra y ten un hijo con otra. Y él obediente va y tiene un hijo con otra, y nace Ismael. Y Dios le dice, eso no era mi promesa, no era como la forma como yo quería bendecirte. Y a los 25 años le da un hijo a él, siendo un hombre viejo. Y Abraham dice, ¿podrá un viejo concebir vida? Alegrarse nuevamente con su esposa. Y dice que Dios se le apareció y Dios le dijo, en un año tendrás el hijo, y lo tuvo en un año. No importó que era viejo, no importó que ya había pasado el gozo del hombre, la mujer, todo eso, no importó, Dios les dio el hijo. Cuando llega el hijo crece. Y me imagino yo a Abraham feliz con su hijo, y está tan enamorado de su hijo que todos los días sale y le muestra el campo y le enseña cosas y le hace su túnica de colores, bueno, tantas cosas. Pero un día Dios se despierta o despierta a Abraham y le dice, ¿te acuerdas de tu hijo, de Isaac? Llévalo al monte, ve tú con un cuchillo, con una cuerda, ve tú con madera y sacrifícalo en el monte. Y lo mismo que tanto esfuerzo le había costado a Abraham, el Señor ahora le dice, conságramelo a mí. Dios santísimo, ¿no? Toma Abraham a su muchachito y agarra para la montaña.
Y el niño le pregunta, 13 años tendría aproximadamente. Le dice, papá, aquí veo el fuego, la leña, y veo el cuchillo y la cuerda. Y le dice el niño, no, mas ¿dónde está el sacrificio? O sea que nunca Abraham le dijo a él nada. Solo le suelta esta palabra, le dice, ¿sabes qué, hijo mío? Dios se proveerá de cordero. No le dice nada más. Y subieron juntos a la montaña. Él toma a su hijo, lo amarra, lo pone allí en el altar, levanta el cuchillo y dice, Señor, tú me pediste a mi hijo, tanto esfuerzo me costó tenerlo. Ahora que soy un hombre viejo, me lo prometiste y ahora me lo quitas, pero con todo y eso, Señor, es tuyo, me lo has pedido, recíbelo, Señor. Y va a clavar el puñal en el hijo, el cuchillo, y sale una voz en el cielo que le dice, Abraham, Abraham, no le hagas nada al muchacho, porque ya conozco que temes a Dios. Y Abraham suelta el cuchillo. Qué momento ese tan tremendo. Lo he llamado el hijo en el altar, el mejor hijo, el primogénito en el altar, literal para Dios. Y le dice Dios, ya conozco que me temes, deja al muchacho libre. Y entonces le dice, y mira atrás de ti. Y miró, y había un carnero trabado por los cuernos en una zarza. Lo toma, lo pone en el altar, lo degüella y se lo presenta delante del Señor. Y ahí Dios vuelve y entra en pacto con Abraham y le dice, yo te he bendecido y te voy a bendecir y yo soy el Dios omnipotente. Y empieza a soltar una palabra tan tremenda sobre Abraham, porque le confirmó que el corazón de Abraham era correcto para con Dios. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Pero hay un detalle que no se te puede escapar, ¿no? Es un detalle pequeño, pero es muy importante. Abraham pudo haber tomado a su muchacho, lo liberó y se baja de la montaña sin presentar el sacrificio. Pero él no hizo eso. Él tomó el carnero, dejó al muchacho, pero volvió al altar y presentó el sacrificio en el altar. Nos enseña eso. Muchos de esos hombres de Dios, que para nosotros son héroes de la fe, ellos hicieron lo mismo. Ellos consagraron a sus hijos al Señor. Consagra a tus hijos, a tu casa, hasta el perro, conságralo para el Señor, hermano. Esto es de Dios, esto le sirve a Dios. Y ahí cuando colocó en el altar al muchacho, el corazón de Abraham estaba sediento por hacer la voluntad del Señor, porque todo sacrificio implica obediencia, hermano, obediencia. El tema de la primicia es obediencia, nada más, obedecer al Señor. Dios está respaldando esa palabra. Y después, lo que entiendo yo es que Dios no quería a Isaac, que Isaac muriera. Lo que quería era probar el corazón de Abraham, si era correcto para con Dios, si era agradecido con Dios, si entendía este principio de darle el primer lugar a Dios. Cuando él le puso en el altar lo que más amaba, ahí Dios lo bendijo. Muchos que tienen a la esposa en el altar, tienen al hijo en el altar, pero no lo quieren sacrificar. Tienen el trabajo en el altar, pero no lo quieren sacrificar. El dinero, la búsqueda del dinero en el altar, pero no la quieren sacrificar. ¿Por qué? Porque esas cosas son mucho más importantes en tu corazón que la honra a Dios. Cuando hagas lo que tienes que hacer y le digas, Señor, yo pongo a esto en el altar, a mi hijo, a mi esposo, a este ministerio, Señor, a este trabajo que tanto he deseado, este negocio, Señor, esto no va a ser lo primero para mí en mi vida. Señor, eres tú lo primero, Señor. Déjame expresarlo de esta manera, Señor, que nada te va a quitar en mi corazón el primer lugar que debes tener tú. Cuando digamos eso, Dios te va a decir, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar. Y aunque alguien se levante contra ti, te voy a defender. Yo defenderé tu pleito, caminaré contigo y no tendrás temor de malas noticias, te dice el Señor. Porque ese es nuestro Dios. Por lo menos sé que ese es el Dios a quien tú y yo debemos servir. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. ¿Puede decirlo con la mano en alto? Dios es fiel. Y seguirá siendo fiel este año 2023 en el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor, bendígalo con todo su ser. Amén. Dios es fiel. Antes de que terminemos, prioridades o prioridad es igual a tiempo y dedicación. Tú no puedes decir Dios es mi prioridad si tú no dedicas tiempo y dedicación al Señor.
Voy a ponerlo de esta manera. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten la mano los casados. Imagínate que tu esposo, el esposo le dice a la esposa: te amo tanto, tanto, pero esta noche no voy a quedarme en la casa. Nos veo mañana. Me voy con unos amigos. ¿Qué le dice la esposa? A ver, ¿qué le dice la esposa costeña? Se ríen, ¿no? Son tremendas. ¿Qué le dice la esposa de Bogotá? La santanderiana. ¿Qué le dice? Por acá no vuelvo a mi hijo, y le echa cerrojos y todo, chao. ¿Qué pasa? Tú no puedes decirle a tu esposa, no puedes decirle: yo te amo con todo mi corazón, pero no quiero dedicar este tiempo para ti. Porque amor y tiempo es lo mismo. Si tú amas a alguien, le dedicas tiempo. ¿Cuántos aman a sus hijos? Tienen que dedicarle tiempo a sus hijos, porque tiempo es amor. Y es igual para el Señor. No puedes decirle: uy, Señor, yo te amo tanto, pero yo por aquí no vuelvo. Yo te amo tanto, pero no voy a asistir a nada de la iglesia. Yo te amo tanto, Señor, entonces no lo amas. Lo que estás diciendo no concuerda con la dedicación y el tiempo para el Señor. Entonces, quiero retar a la iglesia de que muestres que prioridad es igual a tiempo este año. Que le vas a dedicar tiempo al Señor y tiempo para servir al Señor. Servir al Señor es servir a su cuerpo, a los demás, servir al otro, servir a los hijos de los demás, enseñarle la palabra a ellos, dedicar tiempo para ellos, dedicar tiempo para una célula o grupo de crecimiento, como lo llamamos aquí, dedicar tiempo para asistir a la escuela bíblica, para ir al culto cada 8 días. Esa es mi dedicación al Señor. No puedo decirle: Señor, te amo con todo mi corazón, pero no te dedico el tiempo. Cuando tú entras en un periodo solo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, Dios, estás haciendo lo mismo que lo que dijimos, ¿no? De Abraham. Estás por la bendición, pero no colocas la bendición en el altar. Y entonces Dios lo prueba a uno. Y Dios dice: ya no puedo seguirte bendiciendo porque has elegido la añadidura por encima de mí. Entonces, no, dediquemos al Señor. Él es mi momento, Él es mi prioridad. Mi tiempo es del Señor. ¿Qué hay tan especial, hermano, que traiga eternidad como dedicarle tiempo a Dios? Para orar, para ayunar, para buscarle, para estar en la iglesia, para consagrarme, para ir al encuentro, para tantas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque Él requiere mi prioridad. Dígale a la persona que está a su lado, por favor: prioriza a Dios en tu vida. Éxodo 13:12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. ¿Qué es esto? ¿Qué nos dice Dios? Dedica a tus hijos al Señor. Dedica a tus hijos. Tenemos que atraerlos a ellos, a la presencia de Dios, a ser adoradores, a exaltar al Señor. Si tú nunca adoras con ellos, si tú nunca cantas con ellos, si tú nunca les enseñas la palabra, entonces ellos ¿de dónde van a aprender a seguir al Señor? No puedes esperar que el domingo en 1 hora hagamos el trabajo espiritualmente que debes hacer durante toda la semana. Yo veo en estos días a los papás afanados comprando útiles escolares y la última regla, el último compás, la última calculadora y el último cuaderno y esto, todos buscando estas cosas, ¿no? Y la Biblia de los niños y el instrumento de adoración. Vimos ahorita los niños, ¿no? Están danzando con el grupo de danzas. Para hacer eso, ellas pasan por un proceso y tienen que hacer entrenamientos, tienen que venir a la iglesia, hay que traerlos. Ellas desean alabar al Señor con danza. Creo que eran las hijas de Willy Cata, estaban aquí. Antonella, la he visto aquí como un trompo aquí. Lucas, están aquí, todos aquí quieren adorar al Señor. Por ellos se montan en la plataforma para adorar al Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pueden hacerlo? Claro que sí. Pueden adorar al Señor, porque los niños son del Señor. Nuestros hijos son del Señor. Consagra a tus hijos al Señor. En estos días vamos a presentar los bebés que han nacido.
La pandemia trajo cosas muy buenas. Trajo una cosecha de como 6 bebés aquí en la iglesia. Tenemos que presentarlos al Señor, dedicarlos al Señor. Espiritualmente ese es el poder y el potencial que tenemos. Que si tú le dedicas algo al Señor, el Señor te lo bendice, te lo respalda. No tendrá enfermedad, siempre estará guardado, no tendrá accidentes, no lo robarán, no estarás desconfiado, no andarás ahí con temores y con maldiciones. No, hermano, todas esas maldiciones se las lleva el Señor, porque Él dijo así: los que abran matriz serán míos, dice el Señor. Consagra a tus hijos al Señor y no al mundo, porque tan fácil que es consagrarlos al mundo, dedicarlos para el mundo. Eso sí, que la bachata, que el no sé qué, que el disfraz, que el de octubre, que el Halloween, que todo eso, hermano. Pero por ahí no es. Consagra a tus hijos al Señor. Y termino esta mañana. Las primicias son la expresión de nuestra honra a Dios. Es un principio de honrar a Dios, de darle a Él lo mejor. Malaquías 1, 7 y 8 dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: en que hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué significaba eso? Que si una familia presentaba un corderito, recuerda que los corderitos más gorditos, más blanquitos, mejor pedigrí, todo, tenían un costo mayor que las ovejitas que estaban así como feitas, flaquitas, una que otra cojita, visquita. Y entonces esas ovejitas valían menos. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente iba y decía: ay, tengo que llevarle una ofrenda al Señor. ¿Qué le llevo? Ay, llevémosle esta porque es más barata. Y le llevaban la que le faltaba una orejita, la que le faltaba un piecito, y esa era la que se la presentaban al Señor, porque era más barato. Qué interesante esto, ¿no? Y entonces la persona que tenía honra al Señor, que quería honrar al Señor y venía y veía esto, decía: no, yo quiero el mejor para Dios. Y entonces cogía el cabrito o la ovejita más blanquita, la más gordita, la mejor alimentadita, y decía: esta, pero esa es la más cara, le decía el vendedor. Y dice: esa es la que quiero, porque a Dios, lo mejor o lo peor, lo mejor o lo peor, lo mejor. Y tomaba lo mejor y se lo llevaba al Señor y lo presentaba. Eso es tremendo. Esto nos habla, hermano. Lo mejor que tú puedes presentarle al Señor en la vida es tu propia vida. Y tú eres lo mejor de Dios. Por eso es que Dios te ha escogido para que camines con Él y andes en su presencia. Entonces, cuando Dios te ve a ti, te ve como el sacrificio perfecto. Pablo en Romanos 12 lo va a decir después también. Dice: nosotros mismos presentémonos a Dios como sacrificios vivos en el altar, porque nosotros mismos somos la ofrenda, la primicia para Dios. Y Dios no tiene lo peor. Dios siempre escoge lo mejor. Dile que está a tu lado: tú eres lo mejor de Dios. Dios no se equivocó contigo. A Dios no le asusta que tú te consideres poco inteligente o medio así, medio con ideas como loquitas. No, pastor, es que yo soy como el loco del barrio. Como, no, pero es que nadie me cree, pastor. Y yo con esta pinta, pastor, no le convenzo, pero a nadie. Y así, ¿no? Empezamos y nos menospreciamos nosotros mismos. Pero no sabemos el tremendo valor que tenemos a los ojos de Dios. Por eso cuando Dios te mira a ti, Él dice: tú eres lo mejor. Y por eso vale la pena darle lo mejor al Señor. Esa es la conclusión, ¿no? Dale lo mejor que tú tengas al Señor. Lo mejor que dispongas. Lo mejor de tu casa. Lo mejor en tu familia. Lo mejor en tu trabajo. Hacer lo mejor para el Señor. En esta iglesia, hermano, no tenemos millones y millones, pero hacemos lo mejor para Dios. Excelencia no es tener demasiado dinero. Excelencia es hacer lo mejor con lo que se tiene. Este principio funciona para todo en la vida. Y quiero terminar con esto. Cuando Dios dijo: voy a ofrecer a alguien que vaya y que sea un sacrificio por el pecado del mundo,
pero ¿a quién envío? Y evaluó los ángeles, y evaluó la gente, y los querubines, y toda la creación, y dijo, pero ¿a quién envío? Dijo, voy a enviar lo mejor. ¿Saben a quién envió? A su propio hijo. Y tomó a su hijo y lo envió al mundo, y lo entregó como una ofrenda en el altar, como un sacrificio. Y cuando lo puso allí dijo, yo estoy dando lo mejor para que ustedes aprendan que en esta vida, el que avanza, el que progresa, es porque da lo mejor de sí mismo para los demás. Cuando Cristo vino al mundo, Cristo es lo mejor de Dios. Y al estar en el altar lo puso allí y redimió todos nuestros pecados. Era el único que podía redimir nuestros pecados, porque era lo mejor de Dios. Y si Él entregó por nosotros a lo mejor que Él tenía, ¿cuánto más nosotros?